Bueno, muy queridos y estimados, vamos entonces a terminar ya con todo este ciclo de la literatura inglesa y vamos a proceder a culminar la revisión que veníamos haciendo de las manifestaciones literarias de esta literatura que se produjeron, que colmaron pues todo este periodo que llamamos modernidad, posmodernidad, hasta la época actual, donde todavía yo creo, a mi manera de ver, que seguimos bajo la inercia, ¿no? bajo la determinación de estos fenómenos que se ha venido produciendo pues en la humanidad. Habíamos hablado en el principio de las clases que del medioevo, que es donde se origina, pues donde empieza a estructurarse la lengua inglesa, con los celtas, pasando por el Renacimiento y el humanismo, que es una vuelta al hombre, un abandono de Dios como centro y de la fe como explicación del mundo, hacia un punto en donde el hombre vuelve a ser el centro de ese mundo, y como en este caso la razón viene a sustituir la fe. Pasamos también por el romanticismo, en donde el hombre pasa incluso a darle como ser integrado el puesto de centro del mundo a su mundo emocional. Es decir, el hombre sigue siendo el centro del mundo, pero a través de su mundo emocional, y de la fe que habíamos pasado a la razón, pasamos ahora a la emoción. Y vamos a decir, ya con la decadencia del romanticismo, decadencia que yo tampoco diría que es decadencia, porque el romanticismo, como la fe y como la razón, son estructuralmente humanos. Entonces yo creo que tal vez lo que podríamos hablar de la prevalencia a veces de uno sobre otro en los términos existenciales, o en el camino que la humanidad va siguiendo para integrarse a sí misma como núcleo, ¿no? como núcleo específicamente humano. Aquí pues ya empezamos a ver cómo empiezan a deconstruirse una cantidad de paradigmas, y entramos pues en el siglo XX, ¿no? Ya en el año 1900, que es donde han girado prácticamente la vida y la existencia de todos estos escritores que hemos revisado, ¿no? D.H. Lawrence, Joyce, Virginia Woolf, Katherine Rain, Doris Lessing, todos ellos, pues de alguna manera los que hemos revisado hasta esta charla de ahora, nacieron con el siglo o muy poco antes del siglo, y algunos de ellos tuvieron la suerte de llegar incluso al siglo XXI, como Doris Lessing y Katherine Rain, ¿no? Otros pues murieron exactamente en la mitad del siglo o poco antes de la mitad del siglo, como Virginia Woolf o James Joyce, y otros tantos, ¿no? que además tuvieron pues esta presencia ya donde se avisora la Segunda Guerra Mundial. De hecho, si revisamos todos los eventos que les tocó vivir a estos personajes que de alguna manera vienen a este siglo de dualidades y de contradicciones, porque con el arribo al siglo XX, la llegada al año 1900, llega la electricidad, llega el tren, llega la revolución industrial, llega los primeros avances de tecnología, y la humanidad en este aspecto va a avanzar a pasos agigantados. O sea, en muy pocos años va a lograr avances que no logró en siglos, ¿no? O sea, este aspecto tecnológico de avance, de adueñarse del mundo, ¿no? Propiamente, ¿no? De romper ese equilibrio, esa simetría que había entre el hombre, la naturaleza y el mundo.
De hecho, el hombre forma parte de la naturaleza y el hombre forma parte del mundo y más bien aquí hay un quiebre, ¿no? Más que una asimetría, porque hablar de que el hombre y la naturaleza tienen una dualidad o una relación bilateral, pues es absolutamente eh, no es correcto. El hombre forma parte de la naturaleza, es naturaleza y además forma parte del mundo. Pero en todo caso, bueno, dentro de esta cultura occidental que es profundamente dualista en el sentido de que se distingue pues entre alma, cuerpo, luz y sombra, bien y mal, etcétera, etcétera, pues vamos a entrar dentro de un punto, como he dicho, de construcción de todos estos paradigmas, ¿no? Y sin embargo, se van a crear otras dualidades que me imagino que también eh, van a, van a producir en su momento también otros rompimientos y el surgimiento, la emergencia de otros paradigmas, ¿no? De hecho, pues la modernidad surge como una reacción al caos romántico, ¿no? O sea, el hombre se desordena, el hombre se desestructura, el hombre queda a merced de su mundo emocional. Y el modernismo trata de no recurrir ni a la fe, ni a la razón, ni a la emoción, sino hacer una síntesis de esa dialéctica controvertida, existencial del hombre, ¿no? Entonces, la modernidad trata en lo posible, de lograr otra vez un poco de orden, ¿no? Un poco de orden y de estructura. Y en la desestructuración que provocó, pues, de alguna manera, un exceso de antropocentrismo y un exceso de emoción, ¿no? Entonces, ese equilibrio tenía que ser de alguna manera vuelto, ¿no? Aunque fíjese como ejemplo de que otra vez los paradigmas retornan, prácticamente una de las cosas que hace el modernismo y el posmodernismo es irse a la psique humana, ¿no? Hacia el inconsciente. No solo desde el punto de vista científico en el caso de Freud y Jung, sino el punto de vista artístico, con Breton, los surrealistas y los manifiestos surrealistas que abrieron la puerta de la creación al hombre y todas las posibilidades inconscientes del inconsciente del hombre, y en el caso de Jung incluso del inconsciente colectivo, ¿no? Si revisamos entonces cómo se desarrolló la vida de estas personalidades, veremos que con la entrada del siglo, a pesar de todo esto que he dicho, vienen también cosas oscuras, calamitosas, destructurantes. Imagínense ustedes, o alguien que hubiera nacido en 1900, ya a los 14 años estaba empezando a vivir la primera guerra de carácter mundial y global, ¿no? Que causó casi 22 millones de muertos, ¿no? Qué increíble, y apenas eso en 4 años. E inmediatamente al mundo le cae una pandemia. Nosotros que estamos ahorita viendo cómo el mundo ha cambiado, cómo todos los equilibrios entre la inmanencia y la trascendencia, entre lo social y lo individual se están rompiendo, pues inmediatamente en el año 18 llega esa tremenda pandemia de la gripe mundial, la gripe española, y además la gripe española que mató ni más ni menos que casi entre 50 o 60 millones de personas en todo el mundo. Y bueno, si sobreviviste a eso, casi inmediatamente viene la crisis económica mundial, ¿no? Esa recesión que hizo quebrar a los grandes capitales del mundo. Los países desarrollados entraron en una hambruna y en un derrumbe financiero total, con grandes inflaciones, desempleo, hambrunas, ¿no? Y bueno, un poquito más allá, entonces estalla la Segunda Guerra Mundial, que causó más de 60 millones de muertos. Solamente el Holocausto causó 6 millones de judíos muertos. Y bueno, y sucedáneamente vinieran las otras guerras que ya no son mundiales, entre comillas, pero que obviamente siguen impactando
y determinando el desenvolvimiento de la humanidad en este periodo. Tenemos la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las guerras africanas. Entonces, bueno, vienen las revoluciones socialistas también, cambios de paradigmas por todos lados. La mujer recupera por otro lado su... O sea, es todo malo, pero aparte de lo técnico, también hay cambios sociales tremendos. La clase obrera se organiza, vienen los sindicatos, la mujer recobra sus derechos. Bueno, en este entorno es que hemos venido revisando estos grandes escritores, tanto hombres como mujeres, y hoy nos toca revisar a un gran poeta de lengua inglesa que lo vamos a asimilar al entorno geográfico, pues con todo el derecho, que es ni más ni menos que Thomas Stearns Eliot, conocido como T.S. Eliot o como T.S. Eliot. Bueno, este hombre nace en los Estados Unidos, en Missouri, en las riberas de esos grandes ríos del norte. Nace en el año 1888 y muere en Londres empezando el año 65, en el mes de enero. Eliot, para tirar un flash inicial sobre su discurrir literario y artístico, bueno, es un gran poeta, dramaturgo, agudo, muy bien entrado. Incluso hay quien dice que fue realmente el primer dramaturgo propiamente moderno, crítico literario también, ¿no? Obviamente yo sí creo que es una de los hitos. Toda literatura, toda cultura tiene un hito, y en este caso yo sí considero que Eliot es un hito en la lengua inglesa del siglo XX, ¿no? Hay un gran traductor de sus obras, que es José María Valverde, que pues obviamente dice de La tierra baldía, que es su poemario más reconocido, que obviamente es el hito más grande. Incluso lo lleva más allá del fenómeno literario inglés, ¿no? Para hablar de todo un símbolo de una época, ¿no? De desintegración, de estructuración, ¿no? Que trata como dije, de poner un poco de orden en este caos, retomando un poco estos lenguajes que redimen, ¿no? Estos lenguajes que, si lo llevas a lo religioso, incluso podríamos hablar de los profetas, ¿no? Esa voz profética, esa voz que clama en el desierto, o esta estructuración muy propia del modernismo, porque el modernismo va a salirse un poco. Aquí fíjense que veníamos de diferentes estilos literarios, ¿no? Y del romanticismo incluso pasamos a una... lo que yo les explicaba hablando de Doris Lessing, del realismo literario, ¿no? O sea, que te alejas de la ficción humana incluso, porque hay que distinguir lo que es después la ciencia ficción, que es otra cosa, que es un fenómeno ya literario del siglo propiamente XX y XXI, y contra esta narración o esta literatura que de alguna manera permitía lo ficcional, aplicado pues a la estructuración de relatos sobre la vida del hombre, aplicando pues relatos de ficción. El realismo literario pues más bien rompe con estos paradigmas, ¿no? En el caso de Eliot y de todos estos escritores que hemos venido revisando, ellos han venido yéndose hacia la interioridad del hombre con estos monólogos interiores, pero al mismo tiempo haciendo una fusión con estos con los grandes poetas y pensadores ingleses, que bueno, venían también a su vez de los griegos, sobre todo Platón,
eh, a establecer un nuevo orden, una nueva explicación del mundo a través del símbolo, ¿no? Que es un signo muy postmodernista, que el lenguaje pues ya no será definido, no será un lenguaje literal, textual, sino más bien alegórico, simbólico e incluso yo diría que mitológico, ¿no? Y obviamente esto pues va a significar un retorno a, a a una nueva visión del mundo y por supuesto esto se va a reflejar en su literatura. Bueno, de Eliot de los Estados Unidos pasa apenas con 23 años, 24 años a Inglaterra, al Reino Unido, con 24 años y cumple 25 años en Inglaterra y se hace ciudadano británico en 1927, ya en los albores de los 40 años, con 39 años. Obviamente, con toda propiedad, pues Eliot ha sido considerado como un escritor británico, no solo por este evento que estoy diciendo, sino porque su familia pues también tenía ascendencia británica, ¿no? Bueno, este hombre finalmente en el año incluso de 1948 es galardonado con el premio Nobel, ¿no? De literatura, tremendamente reconocido. Bueno, en los primeros años de él pues pasan en los Estados Unidos, en Missouri. Aquí de alguna manera él se vuelve adicto pues a la literatura, seguramente un poco por la fragilidad que tuvo de niño, ¿no? Y de joven. Parece que tuvo algunas limitaciones congénitas, no graves, pero sí que le impidieron estar dentro de esos protocolos de las rutinas educacionales norteamericanas que le daban mucha prioridad a lo físico, ¿no? Y además pues este aislamiento también venía un poco apoyado por su mismo carácter, ¿no? De manera de que él se vuelca hacia la literatura y empieza a leer los cuentos de esa época. Se hace un asiduo lector de Tom Sawyer y bueno, él empieza pues un poco a prefigurar su tendencia, ¿no? Como él dice, que San Luis lo afecta, ¿no? Profundamente porque crece y pasa su infancia al lado de un gran río. O sea, el río en este caso le da una impronta que nunca lo va a abandonar, ¿no? Aunque él comenta que él no hubiera sido el poeta que fue si hubiese sido solamente norteamericano y tampoco hubiese sido el mismo poeta si hubiera sido solamente inglés, y esto tal vez lo voy a tratar un poco de explicar más adelante, ¿no? Bueno, él va a la Smith Academy de San Luis, esto ahí hasta el año 1905, y bueno, un pequeño genio, ¿no? Sobresaliente en todas las materias, desde el latín hasta la física. O sea, este hombre sobresaliente en sus estudios, ya empieza a escribir a una edad muy temprana. Fitzgerald lo lleva un poco hacia la poesía, le entrega un ejemplar de los Rubaiyat de Omar Khayyam y eso pues de alguna manera lo lleva a ir descubriendo las capas emocionales de su mundo anímico y definitivamente pues empieza a adentrarse con mucha fuerza en la literatura. De aquí pues pasa a la Universidad de Harvard, donde ya se decanta por los estudios humanos, ¿no? No se decanta por la ciencia, sino por lo humano. Y aquí en Harvard va a estudiar griego, literatura inglesa, alemana y la historia medieval, y sobresale sobre todo en sus estudios de arte, ¿no? Aquí empieza a publicar poesía en las pequeñas publicaciones que había en las revistas universitarias.
Aquí se topa pues con los simbolistas franceses, bueno, no solo con los simbolistas, con toda la gran poesía francesa, los poetas malditos, ¿no? Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. Es tanto el impacto que tiene que pues se va a París, ya empezando la segunda década. Y aquí asiste a las clases de filosofía, eh, conoce a Henri Bergson, a Fournier, e incluso empieza a leer a los metafísicos ingleses, ¿no? Como Dunn, como Blake. Y queda muy impactado además con la lectura del Dante, ¿no? Él, ya que venía pues de ser un hombre profundamente religioso de educación, empieza a integrar ya no como un elemento educativo o cultural, sino empieza a integrarse ya a una espiritualidad y una profunda religiosidad. De París, él viaja, hace una gira que lo lleva por Alemania y por Italia, regresa a Harvard, donde termina de culminar lo que había dejado un poco allá y termina de hacer un doctorado en filosofía, que bueno, es absolutamente elogiado. Eliot realmente pues siempre tuvo absoluta reconocimiento de sus contemporáneos, de sus profesores y en la parte académica, ¿no? Bueno, Eliot va a estudiar con ni más ni menos que con George Santillana, con Gravit, con Bergson, con Bertrand Russell, ¿no? Entonces, un hombre pues que empieza a adentrarse ya en una síntesis que lo va a llevar incluso a lo filosófico, ¿no? Y de lo filosófico a través de los estudios lingüísticos y la filología hinduista y al budismo, lo lleva incluso a estudiar sánscrito. Parece que el hombre se convierte pues en un gran conocedor del sánscrito. Bueno, aquí en Harvard es nombrado profesor de filosofía, conoce a Bertrand Russell, y bueno, aquí de alguna manera Bertrand Russell lo cataloga incluso como el hombre más capacitado de su momento, el joven más capacitado, su alumno, su mejor alumno, lo cual incluso le proporciona una beca en la Universidad de Marburg, en Alemania. Esto ocurre incluso antes del inicio de la guerra. Y bueno, de ahí obviamente pues lo que hace es pierde esa oportunidad y recala otra vez en Londres, ¿no? Bueno, aquí él rompe con los padres y se queda pues definitivamente en Inglaterra. Ahí empieza a conocer y a tratar y a entablar una amistad muy profunda con Ezra Pound. También de alguna manera va a tener relaciones con Virginia Woolf y con Leonard, el marido Leonard Woolf. De hecho muchos de sus poemarios fueron publicados por la editorial de ellos, ¿no? Y obviamente pues también tuvo una enorme relación, no solo de amistad o personal, sino de alguna manera creo que el James Joyce de ese momento, que ya estaba absolutamente decantado por esa visión fractal de la lengua y de la literatura, que no solo excavaba dentro de la lengua de manera arqueológica, sino dentro de la psique del hombre también, ¿no? Bueno, aquí pues trata de pasar entonces la vida dando clases de francés, y conoce a Vivienne Highwood, con quien se casa. Bueno, lamentablemente esta mujer pues tuvo algunos años ya entrado en el matrimonio, muchas crisis mentales que
que hacen que el matrimonio se deteriore profundamente hasta que ya a mediados no, a mediados no, ya en los años 30 se separan, ¿no? Ese matrimonio se rompe. Eh, Obviamente pues esto le va a producir a Elliot un tremendo cisma, ¿no? Personal que él, bueno, pues va a poder perfectamente manejar, sublimar y llevarlo hacia otro. Aquí, a partir de aquí, él se estabiliza económicamente y empieza a trabajar como banquero en Londres, ¿no? Bueno, escribe algunas cositas en las revistas, incluso llega a ser también empresario editor de la editorial Faber, incluso llega a ser incluso directivo de esa editorial. Y aquí empieza a ya producir una poesía de muy alta calidad, ¿no? La canción de amor de Alfred Prufrock es un tremendo poema. Él aquí mete un poco, que bueno, que le estaba un poco más, era un poco más adecuado hacerlo, pero él también empieza con una poesía que se aleja de lo descriptivo, que se aleja de alguna manera también de la interacción solamente de lo circunstancial, y se va hacia unas elaboraciones interiores, ¿no? Bueno, de hecho la poesía probablemente ya de por sí es un monólogo, ¿no? Pero en este caso va a servirse de este recurso del cual se sirvieron tantos otros como Virginia Woolf y James Joyce, que es el monólogo interior, para aplicarlo también de una manera muy clara a su poesía. Bueno, ya en el año, los años siguientes, pues empieza a producirse más poesía, empieza a escribir El Bosque Sagrado, que es para mí un gran poemario, me parece que es muy importante. Bueno, revienta obviamente todos los esquemas, la Ulises de James Joyce, que sale a la luz. Rilke también sale con sus elegías de Duino. Y Ezra Pound, pues de alguna manera lo lleva. Incluso Ezra Pound lo hace conocer también En busca del tiempo perdido, ¿no? Bueno, ya separado de su esposa, él decide renunciar a la iglesia protestante norteamericana y se integra a la iglesia anglicana, que obviamente ustedes saben que también es protestante. A su manera, pues esto va a ser incluso muy vital. Quiero que tomemos en cuenta esto para más adelante ver cómo este hombre, por qué hace esto, ¿no? Porque de una iglesia protestante ya de por sí a la que pertenecía pasa a otra iglesia protestante, esta vez anglicana, ¿no? Bueno, aquí el hombre entra dentro de una dimensión religiosa ya muy establecida, reza, va a misa todos los días, incluso va a hacer labores sociales, ayuda a sus amigos en abandono, y así, pues, ¿no? Creo que esto va a ser también muy importante para más adelante, algo que cuando estemos analizando su obra, que la única que nos va a alcanzar a tiempo para revisar es obviamente Tierras Baldías, ese gran poemario, ¿no? Bueno, ya con la guerra totalmente instaurada, la Segunda Guerra Mundial, él aparecerá de alguna manera en los cuatro cuartetos. Este poemario yo lo considero como una de las obras maestras de la literatura poética universal. Aunque vamos hoy a centrarnos un poco en la Tierra Baldía, pero
Más adelante, después de las clases, yo les voy a pasar los 4 cuartetos y algunas cosas que he escrito sobre esto, de manera ya no como clase, sino como seguir compartiendo con ustedes, seguir ligados con ustedes, porque aunque se le ha dado mucha preponderancia a la tierra baldía, yo creo que los 4 cuartetos, las elegías de Duino, todos estos libros que salieron en su momento, son libros pues que son universales, ¿no? En todo su contenido, en todo su sentido. Bueno, este libro de Eliot abarca 30 años de existencia, ¿no? Aquí incluso él hace una síntesis entre su filosofía y el misticismo, ¿no? La imaginería aquí de alguna manera es profundamente cristiana, ¿no? Así como Rilke toma el ángel, de alguna manera el simbolismo cristiano para Eliot de aquí pues va a ser muy, muy importante. Bueno, aquí también obviamente hay un melange porque también utiliza símbolos y tradiciones budistas, ¿no? Bueno, diríamos en todo caso, pues, un poco como para terminar con su biografía, porque tenemos que dedicar un poco más a su obra, en el caso que vamos a ver hoy, que es un poco hablar sobre la tierra baldía. Bueno, obviamente pues él entra dentro ya de las corrientes modernistas, tiene tratos con sus contemporáneos o con los grandes poetas ingleses, en especial con Dylan Thomas, con Dylan Thomas, bueno, vamos a decir que él sigue con su fusión filosófica religiosa, tiene muchas conexiones con poetas y escritores de otro de otros estratos, incluso él tiene mucha vinculación con algunos poetas españoles, ¿no? Especialmente con los de la generación del 50, ¿no? Claudio Rodríguez, Gil de Viedma. Entonces creo que es importante, seguramente, no sé si a lo mejor Carmencita Verde les dirá algo de esto. Bueno, en esta última parte él se dedica con mucha fuerza a sus obras dramáticas, como Sweeney Agonista o Asesinato en la Catedral, Reunión Familiar, que para mí es una pieza magistral, corta, es algo así como una especie de precursor del mini teatro, ¿no? Del teatro corto, del teatro donde incluso el público participa. Y bueno, aparte de eso, pues también se dedica a su obra ensayística, ¿no? Creo que esta parte también es importante, sobre todo trabajos sobre estética y arte, ¿no? Y crítica, ¿no? También algo de crítica política, aunque él se metió poco con política. También hizo muchos ensayos sobre Dante, donde aquí expone pues todo el cúmulo de vivencias y de estudios y de profundidades que él había logrado a través de las lecturas del Dante. Habla también pues sobre sus contemporáneos. Vamos a terminar entonces aquí un poco con su parte biográfica. El entierro de los muertos. Abril es el mes más cruel. Hace brotar lilas en tierra muerta, mezcla memorias y deseo, remueve lentas raíces con lluvia primaveral. El invierno nos tuvo cobijados, cubriendo de nieve olvidadiza la tierra, alimentando una pequeña vida con tubérculos secos. Con estos versos empieza
este gran libro que vamos a tratar de vivir, porque realmente yo creo que la poesía no puede ser analizada ni puede ser tratada como un objeto de entendimiento. La poesía pues adviene, se presenta, se nos presenta y en el mejor de los casos nos traspasa. Creo pues que aquí lo que yo voy a tratar de hacer con ustedes hoy es decir de una manera muy, muy, muy personal, y obviamente pues les sugiero que se lean todo el poemario. En realidad es un largo poema, ¿no? Un solo largo poema. Son aproximadamente unos 22 páginas. Vale la pena leérselo con calma y con mucha hondura. Bueno, obviamente, si ustedes revisan por su cuenta, aparte de las que yo les voy a dar hoy, La Tierra Baldía tiene infinitas, múltiples y muy variadas interpretaciones y análisis. Por eso yo creo que es muy difícil analizar la poesía, y en particular analizar este gran poema de Eliot. El poema está estructurado de la siguiente manera. El primer corpus del poema se llama Entierro de los Muertos o El entierro de los muertos. La segunda parte se llama Una partida de ajedrez. La tercera parte se llama El sermón del fuego. Y de aquí pasamos a la cuarta parte, que tiene que ver con el agua, que se llama Muerte por agua, y la quinta parte, Lo que dijo el trueno. Bueno, yo voy a partir aquí de un tema que no sé si alguno de ustedes averigua o lo dice o lo ve, pues podríamos compartirlo, pero dentro de modesta búsqueda no he encontrado nada que exprese lo que yo voy a decir ahora. Por eso lo quiero decir desde el inicio. Si uno ve esta supuesta estructura que tiene este poemario, yo creo que en realidad lo que vamos a ver en principio es una profunda, ¿cómo diríamos? Convocación de los elementos de la creación, ¿no? A pesar de que este poemario puede ser catalogado, y de hecho yo sí creo que lo es, como una reacción a lo que está sucediendo en la sociedad del momento y de la historia de la humanidad, sobre todo por el dramatismo de los eternos retornos. O sea, no es que estamos en una crisis que nos estaba llevando, porque las crisis siempre son umbrales, o sea, las crisis nunca son definitivas, las crisis no se llaman así precisamente por eso, porque implican el derrumbamiento de algo que ha estado permanente y suponen el surgimiento o el emergimiento de algo que también va a permanecer. O sea, la crisis es una coyuntura, un rompimiento coyuntural de algo para que surja algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, el acto de nacimiento, pues es una crisis, el acto de la muerte es otra crisis, el acto de la adolescencia es así, pues hay muchas crisis existenciales en el hombre, ¿no? Y obviamente pues el hombre va evolucionando, deja de ser bebé, deja de ser niño, deja de ser adolescente, bueno, algunos, hay otros que se quedan en esos estados. Pero en todo caso, yo creo que aquí, aunque se podría decir, como dije, que es un grito de rebeldía, una voz que se levanta como una especie de voz profética, y vamos incluso a ahondar un poquito más en esto ahorita, sí tiene también, a mi manera de ver, una enorme evocación a los cuatro elementos
tierra, fuego, agua y aire. No sé cómo no ha sido más, alguien seguramente lo debe haber dicho, por supuesto, y lo debe haber sentido, pero no he encontrado en las múltiples prólogos, interpretaciones, análisis, etcétera, esto que es tan evidente. O sea, yo lo veo evidente. De hecho, el título se llama Tierra Baldía. Ahora, claro, tú dirás tierra y baldía y piensas que ese título engloba todo, pero si ves la estructura, en este caso está hablando de un sermón de fuego. O sea, ahí está el fuego, muerte en el agua, ahí está el agua. La tierra, por supuesto, está incluso desde el título. Y el trueno, de alguna manera, pues es el fenómeno visible, energético, el eléctrico de una tormenta, y obviamente es también una evocación del viento, sobre todo porque su manifestación nos llega a través del oído, del trueno. Este trueno pues se llega en forma de viento, en forma de la voz del viento iracundo, ¿no? Del viento que está gruñendo, que está absolutamente encrespado. Entonces, tierra, agua, fuego y aire y viento, pues obviamente construyen de alguna manera el trasfondo de este poemario. Creo que lo digo con propiedad y ahí están los títulos, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso Eliot, Ezra Pound, dijo de Eliot que era el último cristiano de la posmodernidad. Por cierto, título muy bien puesto además, muy pertinentemente puesto por el gran y desaparecido Harry Almela, a razón de Armando Rojas Guardia, nuestro querido y amado poeta recién fallecido. En su antología Fuera de Tiestos, la titula Harry Almela así, ¿no? El último cristiano de la posmodernidad, pero esto ya había sido aludido pues a la figura de Eliot. Yo aquí diría además que Eliot, a mi manera de ver, así como es el último cristiano de la posmodernidad, es su profeta, es el profeta de la posmodernidad. Su voz en este caso es profeta. No nos olvidemos que el lenguaje profético es el lenguaje poético. Los profetas eran poetas que explicaban estas esencialidades elementales, vinculantes de lo inmanente del hombre con lo trascendente, no solo de su circunstancialidad, sino lo que está más allá de su circunstancialidad, a través de la voz profética. Es el hombre que asimila, que produce una decantación profundamente humana de los sucesos que van ocurriendo en el colectivo de la humanidad. Son los que cantan, a veces no solamente la oscuridad, sino la luz. También hay poetas bíblicos que han cantado la luz. En este caso, yo digo que para mí Eliot es el profeta de la posmodernidad. Es el hombre que incluso anuncia la Segunda Guerra Mundial y anuncia de alguna manera estos cambios de paradigma y esta destrucción. Aquí incluso quiero también detenerme un poco en el título del poemario. El título del poemario es Tierra Baldía, ¿no? Y yo pienso realmente que este título no está bien puesto, no se corresponde con lo que Eliot quiso decir, ¿no? El título en inglés, en original, es The Wasteland, ¿no? Waste en inglés no significa baldío. Baldío es abandonado, ¿no? Por ejemplo, un terreno baldío o la tierra baldía es un terreno, algo que no tiene dueño, que está absolutamente abandonado. Tierra arrasada tampoco es propiamente, ¿no? Que eso se acercaría un poco más. Residuo, waste,
es residuo en inglés, y además no solo desde el punto de vista literal, sino simbólico también. Por ejemplo, el trigo, cuando se muele, por ejemplo, para poner un ejemplo claro que se entienda lo que es el residuo, cuando el trigo pasa por el molino, bueno, sale la harina, esto, lo otro, pero lo que queda, el desecho, eh, es lo que de alguna manera podemos decir que es waste, el desecho. O sea, el desecho es el residuo de algo que ya no es. Imagínense ustedes entonces hablar de este título como el residuo de tierra, o lo que quedó de la tierra, ¿no? Que realmente el alcance etimológico, simbólico que debería tener este título en español. Obviamente pues en inglés no hay que hacer mayor etimología porque está muy claro, de Wasteland, ¿no? Bueno, aquí obviamente esto le da una profundidad eh, al poemario, una hondura tremenda, porque aunque el residuo es algo ya leve, algo que queda, algo que es apenas lo que seguramente se llevará el viento, y que finalmente se convertirá en tierra, ha sido, sobre todo, pienso yo que alegóricamente se podría hablar que el residuo es lo que queda del fuego, después del fuego. Eh, Esto incluso se podría entender en la tierra arrasada, en ese concepto de los conquistadores, en especialmente los romanos, que, que hablaban de tierra arrasada. Es decir, tierra arrasada es que tú dejas a la tierra del enemigo con el cual estás combatiendo absolutamente destruida. Eh, entonces, esto tal vez se acercaría un poco más al punto, pero ya que me estoy metiendo aquí con los romanos y con la cualidad de profeta de Eliot, pues quería significarles y acordarles que Eliot es un hombre profundamente religioso desde su juventud, aunque inicialmente fue religioso por cultura, finalmente lo integra en lo más profundo de su alma. Incluso hace un gesto que yo creo que es importante comentar aquí. eh, Eliot ya venía de una iglesia presbiteriana, protestante, norteamericana, que viene obviamente también pues del movimiento de reforma y de protesta ante la deformación que había tenido la Iglesia Católica, ante la profunda crítica que tenía la supremacía de poder, incluso político, que llegó a tener la Iglesia, y la manipulación, incluso financiera y económica, de los fieles para enriquecer sus arcas. Esto obviamente produjo la protesta y la reforma y la rebeldía de Lutero, de Calvino, de estos grandes protestantes. En este caso la iglesia presbiteriana viene más por el lado de Calvino que de Lutero, y no nos olvidemos que los colonos ingleses habían venido a América pues huyendo un poco de ese conflicto bélico religioso para instalarse aquí con toda libertad, ¿no? Sus iglesias protestantes, sobre todo la presbiteriana. Aquí Elio hace un gesto increíble, que es una doble gesto de rebeldía, porque incluso en este caso se renuncia o se hace rebelde a la institución eclesiástica a la que profesa, y se va hacia la iglesia protestante también anglicana. O sea, una doble protesta, eh, una doble, un doble gesto, ¿no? Que puede tener muchos significados. Incluso hay quien no la puede entender, porque el anglicanismo pues viene de un capricho de la monarquía, del rey. Pero yo creo que esto no puede reducirse simplemente a decir que la iglesia anglicana es solamente eso, porque la iglesia anglicana tuvo una evolución genuina. La gente pues que promovió estas iglesias lo hicieron de verdad con fervor y con un espíritu de reforma verdadero. Entonces hoy en día pues la iglesia anglicana lo que muestra pues es más bien pues una institución muy sólida.
Bueno, dicho esto, podríamos entonces entrarnos ya, como dije, un poco a conversar sobre el tema de cuál es la cualidad poética que tiene este poemario. Como yo dije, yo creo que dada la conexión que tenía Eliot con la Biblia y con el lenguaje bíblico, no nos olvidemos que toda su obra está impregnada con citas bíblicas. Incluso hay un lenguaje que a veces se torna también un poco bíblico, ¿no? A pesar de que la crítica decía que era al alejarse del lirismo y del romanticismo que sí tenían Dylan Thomas, por ejemplo, Dylan Thomas u otros poetas contemporáneos ingleses, pues que era un poco alejado de la lírica, pero sin embargo eh, podemos decir con propiedad que sus elegías, su rapsodia, su voz rapsódica era una voz de alguna manera que también podía unirse hacia la voz bíblica, ¿no? Yo creo que, como dije, partiendo del hecho de que mi vivencia, mi sentir leyendo esto y viendo además el entorno histórico en el que se presenta esto, como dijimos al principio en la introducción de esta charla, el modernismo viene a tratar de ver si construye algunos paradigmas eh, nuevos o ver cómo se hace para instaurarlos, y obviamente esto significa romper con los viejos paradigmas, ¿no? Que ya el romanticismo de alguna manera se había encargado en parte de descentrar institucionalmente el mundo emocional del hombre y llevarlo hacia un desborde apasionado. Entonces el modernismo, pues como dije, hace una síntesis entre fe, emoción y razón y trata de ver cómo hace para crear estos nuevos paradigmas, pero los paradigmas a los que está yendo y que todavía va, porque yo creo que la posmodernidad es apenas una inercia, es un desarrollo que todavía está profundamente arraigado en lo que llamamos modernidad, lleva pues esto, ¿no? El rompimiento más bien de los paradigmas, a la muerte de los paradigmas, además no hay muerte sin violencia. Por eso quise hacer énfasis en que Eliot pues había vivido un mundo tremendamente violento a pesar de los progresos científicos que también son otros paradigmas, ¿no? Que se están volcando para de alguna manera conquistar a la humanidad y entonces pasamos de la fe a la razón, a la emoción y entonces diríamos a la técnica, a lo científico, a lo puramente ni siquiera científico, porque lo científico de alguna manera pudo convivir con lo humanista, sino vamos a ir entonces hacia la técnica, al paradigma de la técnica. Todo esto lo previó y lo profetizó Eliot. Justamente todo esto es lo que profetiza Eliot en este enorme, gigantesco poema que es en realidad un aliento poético, un leco poético, o yo diría una voz que habla en el desierto. Esa es tal vez la, la, eh, lo que yo le diría, una voz que clama en el desierto, que clama. Esto incluso sí ha sido hablado por algunos críticos, ¿no? Que esta cercanía, yo incluso he ido un poco más allá y creo que mirando la Biblia, mirando, como les dije, que de alguna manera los poetas son profetas, es decir, los profetas de la actualidad son los poetas, aunque tal vez siempre lo han sido. Eh, es decir, poeta y profeta, el lenguaje poético es el único que puede explicar estas crisis. Pues yo buscando un poco esta visión que de pronto se me presentó, pude acordarme de aquel episodio bíblico y profético en donde Esdras, el profeta Esdras, pues hace una profunda revisión
al mundo que se estaba rompiendo y les profetiza al pueblo judío que van a ser destruidos y arrasados, la tierra arrasada por Babilonia, y que pues va a ser eh, de alguna manera borrados de esta tierra, ¿no? Eh, y además la tierra en este caso tiene una presencia simbólica, religiosa, espiritual y terrestre también eh, en la Biblia. No nos olvidemos de la tierra prometida, es decir, eh, el, el Antiguo Testamento, que es ni más ni menos que la tradición judía, es esa alianza de Dios entre el hombre, entre la humanidad y Dios, de que si la humanidad lo reconoce como único Dios, Él le promete una tierra, la tierra prometida. Este, También veremos de alguna manera cómo escatológicamente al final de los tiempos habrá una nueva tierra también, ¿no? Este, yo creo que Eliot, aquí de una manera profética, al estilo de Esdras, eh, incluso voy a citar a Esdras aquí, ¿no? Tierra Esdras, cuando les profetiza lo que Dios ya había revelado a Jeremías, de que Babilonia estaría de alguna manera como ente que iba a arrasar la tierra, eh, que ellos entendían que era la tierra prometida, aunque yo creo que la tierra prometida, y eso es lo que vamos a ver con Eliot ahora, es otra cosa. Pero en todo caso, Esdras dice: toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán muchos años al rey de Babilonia. Oye, qué increíble, ¿no? Cómo vemos eh, a este profeta hablar también de una tierra arrasada y la restauración de esa tierra. Por eso eh, Esdras es el poeta de la restauración. El libro de Esdras como profeta habla pues de la restauración de la Nueva Jerusalén, ¿no? Y pues obviamente pues de profetizar su destrucción. Entonces, si vamos a desentrañar un poco la palabra inicial, el verso inicial de abril es el mes más cruel porque hace brotar de nuevo la vida. Y además el título de esto es el entierro de los muertos. No nos olvidemos que el mes de abril es donde ocurre, donde acaece la muy cruel pasión y muerte de Jesús, que viene además simbolizando cíclicamente los umbrales de luz y de oscuridad. El que quiere nacer, si la tierra quiere nacer, tiene que morir primero, ¿no? Hablando incluso con Ana María, ella me comentaba que a la misma tierra también le cuesta mucho trabajo florecer, mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, así homologamos esto a que tanto en las culturas celtas como en todas las culturas, prácticamente el mes de abril es el momento en que, como manera simbólica, renace la tierra y el sol, el dios solar, muere y nace. Podemos decir que para que haya resurrección tiene que haber muerte y tiene que pasar la vida por ese tamiz cruel que significa la muerte. Entonces abril obviamente en su preludio es el mes más cruel porque es el mes donde se produce ese umbral de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, y esto está revestido, precedido y profundamente patinado de crueldad para que pueda sucederse, para que pueda haber esa resurrección, esta restauración. Pues aquí creo que lo vemos incluso muy fresco. Y cuando hablamos de la tierra prometida hay una parte del
poemario que dice algo muy bello. Dice: me ofreciste jacintos por primera vez hace un año, me llamaron muchacha de los jacintos, mas cuando ya tarde volvíamos del jardín, llenos tus brazos y húmedo tu pelo, no pude hablar y me fallaba la vista, no estaba vivo ni muerto, nada sabía, mirando en el corazón de la luz el silencio. Porque el amor de alguna manera también es cruel, ¿no? Eh, el amor implica la muerte de uno mismo, el salirse de uno mismo, ir hacia el otro, trascenderse. El amor es una especie de resurrección personal también, ¿no? Es salirse, tú tienes que matarte a ti mismo para resucitar en el otro, ¿no? Aquí incluso está, bueno, el famoso episodio de la Madame Vidente que saca, pues, la carta, ¿no? Saca varias cartas, ¿no? Saca sobre todo el horcado y al hombre de tres de bastos y la rueda, ¿no? El ahorcado obviamente es el tema de la muerte por el agua, ¿no? Aquí hay algo que como dije, no lo aleja de la capacidad civílica y profética, ¿no? Bueno, de aquí pasamos a la partida de ajedrez. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo, qué tiene que ver la partida de ajedrez? Y no nos olvidemos que el objeto de la partida de ajedrez es poner jaque al rey. Es poner jaque al rey. Pero para poner jaque al rey, la pieza más codiciada, más codiciada es la reina. Entonces, ¿cómo pone este hombre la dialéctica histórica en el hecho que los peones sean capaces de poner en jaque al rey? O que los alfiles o las torres sean capaces de eliminar a la todopoderosa reina, que es incluso más poderosa que el rey. Yo creo que esto, de una manera muy posmoderna, guarda una enorme crítica que él la disfraza de un juego también amoroso aquí, pero no un juego amoroso, sino un juego desamoroso, es decir, cómo tú puedes jugar con el amor, porque aquí los amantes que dialogan no hacen sino jugar al amor, disfrazarse de amor, ¿no? Una estrategia dura y fría disfrazada de amor, y además pues esa enorme crítica al poder y a la dialéctica histórica en donde los peones van en pos del rey, pero también para empoderarse. Y aquí viene entonces la tercera parte, tremendamente profética, que ya así la voz que clama en el desierto se ha vuelto fuego, ¿no? Como decía Jesús, los que crean que yo he venido aquí a traer la paz están equivocados, yo he venido a traer el fuego, ¿no? Obviamente esto es muy simbólico, muy de alguna manera aquí viene incluso como las aguas están también muy unidas al juego, son su reverso. Acuérdense que Jesús también bautizaba con agua, ¿no? Incluso San Juan el Bautista, que bautizaba con agua, decía: detrás de mí viene uno que los va a bautizar en fuego, ¿no? O sea, creo que el hecho de que él una aquí el río, el discurrir del río, incluso habla del Támesis, y incluso hay una parte enrimada que dice: el río suda aceite y alquitrán, las barcazas derivan con los cambios de la marea, velas rojas, anchas, azotamentos hilan sobre el pesado mástil, las barcazas barren, leños a la deriva, al sur del estrecho de Greenwich, más allá de la isla de los perros. Como en este caso, pues, como dije, los desechos, el wheatland, destruido por el fuego, se purga
a través no solo del fuego, sino del agua. Y aquí viene pues la muerte por el agua. Lo voy a leer incluso textualmente porque es corto. Filebas el fenicio, ya 15 días muertos, olvidó el grito de las gaviotas, el hondo oleaje del mar, la pérdida y la ganancia. Una corriente submarina recogió sus huesos en susurros, entre subidas y bajadas, atravesó las etapas de su juventud y vejez, entrando en el remolino. Gentil o judío, o tú que haces girar la rueda y miras a Barlovento, piensas en Fileas, que fue alto y hermoso como tú. Es decir, el agua se lo lleva todo. Al final no es el fuego el que termina llevándose los residuos, sino es el agua el que va a venir a purificar la tierra. No nos olvidemos del diluvio. Dios purifica la tierra después de que la crea y después de que expulsa a Adán del paraíso y después de que pone a Caín a errar por esa tierra y después de que a Abraham le da la tierra prometida. Pero en el intersticio de esas dos alianzas está el diluvio, lo que purifica. Y luego el trueno, ¿no? Lo voy a leer también porque pues también merece, aunque sea una lectura, aunque obviamente este texto es un poco más largo, no lo voy a leer completo. Voy a leer la parte, dice: se cae el puente de Londres, se cae, se cae. Estos fragmentos he orillado contra mi ruina, pues entonces os obligaré, Jerónimo, vuelve a estar loco. El puente es lo que une una tierra con la otra, de las aguas. Aquí indudablemente lo que une las tierras a través del agua es efímero, y a pesar de que el puente parece potentemente permanente y material, se cae y lo tumba el viento. Aquí nos acordamos de otro profeta para redondear la voz profética de Eliot. Eliseo, cuando pregunta dónde está Dios, volviendo a los elementos, le dicen, bueno, en la tierra. Entonces hay un terremoto y dice, no, no es en la tierra. El fuego, entonces hay un relámpago que incendia un árbol y dice, no, tampoco es en el fuego. El agua, entonces viene una tormenta de agua y dice, no, tampoco es en el agua. Y cuando todo se calma, cuando todo viene en sosiego, pasa una brisa suave que le susurra en el oído, y Eliseo dice, aquí, en esta brisa suave, está Dios. Dios es el espíritu es solamente puede tener sentido a través de la materia, pero a su vez el espíritu es más potente que la materia, el viento es más fuerte que el fuego. Bueno, creo que vale la pena que ustedes en silencio se lean La Tierra Baldía. Como dije, no van a sufrir tanto como se puede sufrir en el mes de abril. Además ya estamos en el mes de julio, entrando en agosto, entonces les va a ser propicia la lectura. Bueno, vamos a seguir con otros dos grandes poetas y vamos a cerrar aquí con Eliot, queridos míos. ¿Okay?